Hola, muy buenas noches. Aquí estamos de vuelta después de unas vacaciones y de tomarme unas semanitas para reponer energías. Retomamos el tema de los videos que estamos organizando para poder ir recordando un poco los conceptos de programación para aquellos que ya tienen alguna noción, ¿verdad? O escucharon por ahí algo en alguna de las asignaturas que tuvieron de programación. Comenzaron a ver un poco de cómo programar algo y a veces se nos olvida, ¿ya? Nos oxidamos un poquito y la idea es que en virtud de lo que me había comentado uno de mis estudiantes hace unos semestres atrás, me decía, profe, las cosas se olvidan si uno no las pone mucho en práctica. Así es que ese es el objetivo de este grupo de videos, ya llevamos 4, este sería el 5.º video, que tiene como objetivo ya dar un paso más, que lo voy a pasar a explicar inmediatamente, para poder ir avanzando, recordando estos conceptos de programación. En más de alguna oportunidad tuvimos que haber mencionado el concepto de las famosas estructuras de control, que son aquellas que ¿cierto? Gobiernan toda solución que yo pueda dar en lo que se llama el paradigma de programación estructurada. Son 3 nada más, ¿ya? Que son la secuencia, la condición y finalmente la repetición, o como decía uno de mis profes que yo tenía en la universidad, también le llamaba bucles. Y a la condición también le llaman muchas veces bifurcación. Son terminologías que representan lo mismo, ¿cierto? En esencia de la perspectiva de poder construir todo programa, ¿ya? Que estructurado. Bajo estas 3 pilares, por así decirlo, yo puedo construir cualquier solución a un problema computacional, digamos. Hasta ahora lo único que hemos visto en los videos anteriores es la secuencia como estructura de control. Si revisamos, por ejemplo, lo que habíamos visto en el video 4, donde solamente veíamos operadores, yo tengo ese código, parecía un poco más extenso, ¿verdad? Y aquí yo tenía una serie de instrucciones que están escritas en Python o en C, porque acuérdense que estamos mirando ambos lenguajes. Son instrucciones, ¿ya? Que se van ejecutando dependiendo del lugar en el que estén. Entonces, si acá, por ejemplo, yo tengo mi programa en C, este programa en C está formado por varias instrucciones y cada una de ellas se va a ejecutar a medida que van apareciendo. Entonces, la primera instrucción que va a ejecutar la máquina es la que está en la línea número 3 acá, que es la declaración de varias variables. El concepto de variable ya lo revisamos, creo que en el video 1, donde empezamos a hablar un poquito de lo que es una variable en sí. Pero acá, básicamente, son instrucciones que se van a ejecutar, como bien lo dije hace un minuto atrás, en el orden en el que van apareciendo. Y eso es lo que se conoce con el nombre de secuencia, ¿ya? En la secuencia es donde yo voy a establecer que las instrucciones se van a ir ejecutando en la medida que van apareciendo. Pero eso no es suficiente, ¿ya? Muchas veces, muchas de las soluciones que nosotros vamos a construir requieren que se tomen decisiones, requieren que yo tenga caminos alternativos para llegar a una solución, ¿ya? Normalmente la solución va a estar formada por que suceda A o que suceda B, ¿ya? Entonces, la secuencia no basta para poder, como estructura de control, para poder construir una solución. No está muy lejos de eso. Es una de los componentes que yo necesito, pero no es el único. Entonces, ¿qué problema nos podemos plantear para poder explicar esto de la condición? Para después, en un par de videos más, pasar a lo de la repetición. El desafío para este video es explicar un poco la condición como segunda estructura de control, ¿ya? Teniendo las 3 estructuras de control ya podemos ser capaces de elaborar soluciones un poco más sofisticadas, ya un poco más potentes, ¿ya? Simplemente en los primeros pasos que uno da de programación no pasa más allá de leer un número, multiplicar el doble del número, leer un número, 2 números y sumarlos, ¿verdad? Que fue lo que hicimos en el último video, no más que eso. En este caso, el desafío que nos vamos a plantear es construir un programa
que va a estar en Python y en C, que permita leer desde el teclado un número y permita imprimir un mensaje para saber si ese número es par o impar. Entonces ya el mismo enunciado me indica que la salida ya podría variar, pues. No va a ser siempre la misma salida. A diferencia, por ejemplo, si yo lo planteo, yo quiero leer un número y quiero imprimir el doble del número. O sea, la salida es el doble del número. En cambio acá es un mensaje, ¿cierto?, que permita saber si el número que yo ingresé es par o impar. Entonces, ahí ya hay una diferencia respecto de cómo se plantea el problema incluso, o del tipo de problema del que se trata. Entonces, como ya habíamos revisado en oportunidades anteriores, nosotros estamos trabajando sobre este esquema, ¿verdad?, proceso y salida, que es el que gobierna o facilita un poco la generación de mi solución. Recuerden que cuando yo construyo la solución a un problema, o sea, el código es la solución, pero para llegar al código necesito hacer un análisis previo, un análisis que me va a llevar a saber lo que quiero hacer, ¿ya? Y para yo poder tener claridad de cómo lo voy a lograr. Si yo no tengo claridad de lo que tengo que hacer, difícilmente voy a poder llegar a la solución, porque no tengo idea de lo que voy a hacer, ¿ya? Entonces, por eso es importante hacer este análisis, que para la gente que muchas veces ya tiene mucha experiencia en programación, dice, pero eso yo ya lo necesito, eso yo ya lo hago de forma mental, eso para mí son 2 segundos que tengo para poder procesar o para poder analizar un poco más. Sí, eso lo da la experiencia. Todos cuando partimos en esto nos dedicábamos un par de minutos a revisar y analizar lo que queríamos hacer. Después el mismo problema que me plantearon en mis inicios, un par de años después me parece hasta irrisorio, ¿no? Pero al principio debo ir analizando. Entonces, ¿cuál es el ejercicio que hemos hecho en los videos anteriores? Tomar, ¿verdad?, el enunciado, para saber qué es lo que necesito y qué es lo que quiero obtener como primera instancia. Entonces, el enunciado es claro, dice que lo que yo necesito es un número, y el número, ¿cierto?, yo lo voy a someter a este proceso, a acciones, para yo poder obtener una salida. Y aquí está el problema, ¿ya? Mi salida, en este caso, dice que tiene que ser un mensaje, pero un mensaje, uno solo, que me diga si el número es par o impar. O sea, yo podría decir, voy a querer imprimir es par o bien es impar. ¿Y de qué va a depender que salga ese mensaje o ese mensaje? Bueno, va a depender del número. Si el número es par, entonces obviamente tendré que imprimir ese mensaje. Si el número es impar, entonces tendré que imprimir ese mensaje. Entonces, la elección del mensaje que yo vaya a querer imprimir, voy a querer imprimir igual. El tema es qué es lo que voy a imprimir. El que quiere imprimir esto o esto, es par o es impar, va a depender del número. Por lo tanto, en este proceso yo debo averiguar si el número es par. Entonces, si el número es par, yo lo tengo clarito, voy a imprimir el mensaje es par. Si el número no es par, entonces voy a hacer un número, si no es par, es impar, no le queda de otra, ¿no? Por lo tanto, esta es la esencia de, si yo averiguo, si yo determino que el número es par, entonces me voy por esta salida. Si yo averiguo, determino que el número es impar, entonces me voy por esta salida. Entonces, hay cosas que tengo que hacer sí o sí. Leer el número, averiguar si es par. Eso lo voy a hacer de manera independiente. La elección de qué mensaje voy a imprimir depende. Y ahí está la clave. Depende del número. Si el número es par, entonces me voy por ese lado. Si el número es impar, me voy por este lado. ¿Ya? Entonces, básicamente, el problema es bastante simple. ¿Ya? Leer el número, imprimir un mensaje, eso en términos generales, pero el mensaje va a depender del número del que yo esté hablando. Entonces, ¿cuántas entradas necesitamos? Una sola. ¿Cuántas salidas voy a generar? Sigue siendo una salida, que es un mensaje. El problema va a estar en cuál es el mensaje que yo voy a imprimir. No va a ser siempre el mismo, porque va a depender del número. Entonces, el mensaje va a ser es par, siempre y cuando el número sea par. O sea, si quiero hacer las cosas bien, digamos. El mensaje va a ser es impar si el número que se ingresó es impar, ¿ya? Entonces, ese es el problema que yo debo resolver, ¿cierto? Y al cual yo debo darle solución a través de código. Eso es,
Ya, y código, ya lo hemos mencionado, se puede escribir en varios lenguajes. Nosotros estamos haciendo el experimento ahora de probar en Python y en C, para los que aprendieron en Python, para los que aprendieron en C, o para los que quieren ver, oh, yo aprendí en C y quiero ver cómo se hace en Python, o al revés, ¿ya? Son lenguajes que son académicamente muy populares, ¿ya? Y que tienen cada uno de ellos sus ventajas y sus desventajas. Yo acá, lo dije en el video 1, no voy a ponerme la camiseta con uno o con otro, simplemente son lenguajes que tienen capacidades distintas y que muchas veces tienen enfoques distintos. Dicho eso, teniendo claro lo que voy a necesitar, la entrada, el proceso que voy a hacer y el mensaje o la salida que voy a generar, me voy a mi editor. Recuerden que estamos usando esta herramienta en línea para no tener que instalar nada, que se llama Replit. Ya, yo necesito una cuenta en Google nada más para poder hacer uso de ella. Me va generando proyectos, o voy trabajando en base a proyectos y voy agregando código en función de eso. Entonces aquí, si nos fijamos, tengo este es mi proyecto para trabajar en Python, todos mis archivos de Python. Vamos a agregar uno aquí que se va a llamar 4 condition.py. Voy a generar un archivo vacío, ahí está, y voy a hacer lo mismo después en C. Entonces vamos a partir ahora por Python. Recordar lo que ahí vamos a hacer. Habíamos dicho, lo primero que debes hacer es leer el número, la cantidad de entradas, ¿verdad?, que yo necesito. Luego vas a averiguar si ese número es par o impar, y dependiendo de lo que suceda vas a imprimir un mensaje u otro. Entonces aquí estamos, y lo primero que vamos a hacer es leer el número. Vamos a aquí, ahí sí, leer el número. Y para leer el número en Python, ya lo habíamos mencionado, necesito el input como función, pero el input me devuelve un string, entonces yo necesito convertir eso a entero. Entonces hay varias formas de hacerlo, pero una es sintetizado. Vamos a poner la variable número y vamos a decir que lo vamos a leer, y el input, recuerden que es una función que está presente en Python, que me permite leer una cadena, en este caso un string, desde la entrada estándar, y la entrada estándar es el teclado. Entonces aquí le voy a poner ingrese número. ¿Ya? El problema está del input es que me devuelve un string, ¿ya? Y yo, para poder averiguar si el número que me van a ingresar es entero o no, o sea, perdón, es par o impar, lo necesito como número. Entonces tengo dos formas. Una es hacer la conversión aquí directa, ya, utilizando funciones anidadas, o bien hacer lo siguiente: número es igual a int de número. ¿Ya? Entonces de esa forma yo convierto lo que me van a ingresar a un número entero. Recuerden que Python no es un lenguaje tipado desde la perspectiva de que necesito declarar las variables antes de poder usarlas. La variable aparece nomás, y su tipo de dato va a depender del valor que le estoy asignando, y esa variable puede cambiar de valor y de tipo de dato a lo largo del programa como a mí se me antoje, ya, cosa que en otros lenguajes no sucede. Pero Python tiene esa libertad, y esa es la libertad que yo estoy aplicando ahora acá. Número es igual a input. Recuerden que input es una función en Python que yo le paso un mensaje acá y me devuelve una cadena de caracteres con lo que se ingrese desde teclado. Como a mí no me sirve como cadena de caracteres, lo convierto a números, y eso es lo que hace la línea 3 que está ahí. Entonces ahora tenemos que ver si el mensaje que voy a imprimir es el número es par o impar. Yo podría optar por hacer lo siguiente. Entonces vamos a decir el número es par. Y podríamos decir, mira, lo voy a ejecutar, lo voy a interpretar, perdón. Aquí vamos a ir al, ¿cierto? Python 4 condition.py. Si le pongo la extensión, es un poco mejor. Ingreso un número, le voy a ingresar el 29 y me dice que es par. No, porque no es par. El 29 derechamente es un número impar. ¿Pero por qué la máquina me dijo que era par? Bueno, porque yo le dije que hiciera eso, po. Aquí yo le dije que pidiera que le diera el número, que lo convirtiera en entero, y después le dije imprime que el número es par. Sí, pero es que no es par. Ya, pero es que la máquina no lo sabe, la máquina está obedeciendo lo que yo le estoy diciendo. Entonces, esta instrucción que se encuentra aquí es una instrucción que no siempre se va a ejecutar, que se va a ejecutar si y solo si el número que me ingresaron es par. Por lo tanto, yo lo que tengo que hacer
es averiguar, que es lo que habíamos anotado aquí, ¿cierto? Si el número es par o impar, eso no lo estoy haciendo, no estoy averiguando cuál es la situación de ese número. Entonces, ok, aquí la pregunta es, ¿y cómo sé yo cuando un número es par? No, matemáticamente un número par es aquel que es divisible por 2. Todos los números divisibles por 2 son pares. Interesante. Ya, una vez que me explican eso, cuando a mí me dijeron, oye, ahora haz un programa que permita imprimir el doble del número si es par y el triple del número si es impar. Bueno, pero ¿cómo hago para saber si es par? Me lo explicaron, ¿sí? Me dijeron, no, pero es que matemáticamente un número es par si es divisible por 2. Ok, ¿y cuándo un número es divisible por otro? Cuando su resto, ¿cierto? El residuo de su división es 0. Ok, entonces mi pregunta ahora es, ¿tengo yo algún operador en el lenguaje que me permita calcular ese resto de la división? Sí, porque lo vimos en el video anterior. En Python, ese operador, ¿cierto? Es el que estábamos viendo acá, ¿cierto? Ese operador, el que está aquí, es el porcentaje. Interesante. Entonces yo voy a poder usar ese operador para poder saber si este número es par o impar. Entonces yo voy a hacer lo siguiente. Voy a poner una variable que se llama resto y a esa variable le voy a asignar esto. ¿Qué estás haciendo ahí, Yasna? Lo que estás haciendo en la línea 4 es creando una variable que se llama resto, al cual le estás asignando con el operador de asignación, que es el igual, el valor que está a la derecha de ese signo igual, que es el número porcentaje 2. El porcentaje en Python es un operador que me devuelve el resto de la división entre dos números, en este caso entre el número y 2. Entonces, si el número es el 29, por ejemplo, que le ingresé acá, dividido 2, 14. 14 y el resto de esa división es 1. Cuando yo divido, ¿cierto?, un número por 2, las posibilidades del resto es 0 o 1. ¿Ya? Matemáticamente eso es. El resto de una división va entre 0 y el divisor menos 1. Por lo tanto, las opciones son 0 y 1. Si es 0, entonces el número es par, porque es una división exacta por 2. Y si es 1, entonces es una división inexacta, es decir, el número es impar. Me falta uno más. Entonces, lo que tengo que hacer ahora es averiguar qué pasa con ese resto. Si ese resto es 0, entonces el número es par. Y si no, entonces es impar. Entonces vamos a hacer lo siguiente. La pregunta es, ¿cómo averiguo yo? ¿Cómo le digo yo a la máquina que averigüe si este resto, que es lo que está guardando esa variable, es 0, que es lo que me interesa? Eso se hace con una condición. La condición en Python se escribe con un if, como suena en inglés, ¿cierto? Si el resto es igual a 0. Ese igual es el famoso operador de igualdad. ¿Ya? Es un operador lógico que me indica si lo que está a la izquierda del operador es igual a lo que está a la derecha. Si eso sucede, entonces esa condición es verdadera. Entonces lo que estoy evaluando ahí es una condición, if, si esto sucede. Sintácticamente Python dice, así debes establecer el inicio de tu condición. Y esta instrucción, que justamente es la que yo quiero imprimir, que es lo que yo quiero hacer, lo que yo quiero ejecutar, si el número es par, entonces voy a poner, o voy a escribir, el número es par. Entonces solo esa instrucción, y aquí en Python es muy importante este espacio que queda aquí, el tabulador, la indentación, que existe entre una instrucción y otra, me refiero respecto al número 5, es que se incluye dentro de la condición. Entonces, lo que yo estoy diciéndole ahí a la máquina es que si el resto es igual a 0, entonces va a imprimir el número es par. Yo voy a ejecutar ahora la misma historia, pero un poco no voy a limpiar, voy a dejar así mismo para que veamos la diferencia. Voy a ingresar el mismo 29 y me dice muy bien, ahí está, me dice nada. Como nada. Sí, pues no se imprimió. ¿Y por qué no se imprimió? Bueno, porque la condición no le dio. Pues. Si yo divido 29 sobre 2, en la división entera es 14 y el resto es 1. Claro, entonces el resto no es igual a 0, porque el 1 claramente no es igual a 0. Entonces la línea 6 no se ejecutó, porque es una instrucción condicional, una instrucción que está condicionada a que suceda algo más.
que el resto haya sido igual a 0. Ah, bueno, y entonces, ¿cómo hacemos? Porque quiero que me diga si el número es impar, porque si tú te fijas, ahora yo voy a ejecutar de nuevo y voy a poner un 4. O sea, el 4 claramente es un número par, y ahí sí me dice que el número es par. Ah, buenísima. Entonces funciona el 50% de las veces, solamente cuando el número es par, porque no tiene nada que hacer si el número es impar. ¿Y cómo sé yo que el número es impar? Bueno, es cuando el resto no es 0. O sea, la negación, ¿cierto?, de esa condición. ¿Y cómo establezco eso yo en el lenguaje? La sintaxis me dice que eso se escribe con un else. Con un else, el 2 puntos, porque una sintaxis de Python, ¿cierto? Y acá ponemos print. Y ahora vamos a poner que el número es impar. Perfecto. Entonces ahora yo tengo dos caminos posibles. Imprimo el número es par o imprimo el número es impar, dependiendo de si el resto es igual a 0 o no. El else es la negación, es decir, no es igual a 0. La negación de la condición que tengo acá, digamos. No hay un else sin un if. No puede aparecer un else de la nada. O sea, si hay un if, puede haber un else, puede. No estoy obligada. ¿Ya? Si tengo algo que hacer en la negación, entonces voy a establecer ese else. Ahora voy a interpretar. Voy a poner el número 29, que era la prueba de fuego, ¿cierto? Y ahí me dice, el número 29 es impar, perdón. Ahora voy a poner el 14, que es un número par, porque si yo lo divido por 2 me da 7 y el resto me da 0. Por lo tanto, me debería decir que es un número par. Y ahí me dice que el número es par. Siempre la prueba de fuego es qué pasa con el 0. Si yo divido 0 por 2, la división es 0 y el resto es 0. Por lo tanto, computacionalmente el 0 es un número par, aunque matemáticamente no es nada, ¿no? Es elemento neutro. Si yo establezco un 0, me va a decir que es par, por la condición, ¿ya? O sea, ahí yo tendría que después discriminar, no, es que el 0 no sirve, porque... Pero ya, al margen de eso, computacionalmente el 0 sigue siendo un número par. Y ese programa que tenemos ahí en Python, lo que hace es leer un número, determinar su paridad, que eso suena muy elegante, e imprimir el mensaje respecto de su paridad o imparidad. Entonces, ¿qué vamos a hacer aquí? Voy a documentar un poquito para hacer buenas prácticas, ¿cierto? Calcula el resto de la división. Entonces, acá vamos a poner que verifica si el resto es 0, lo que indica que el número es par. Entonces, si es igual a 0, el número es par, y si no, es impar. Y ahí me voy, ¿cierto?, por los dos caminos posibles, la bifurcación, por eso le llaman bifurcación, porque yo imprimo uno de los dos mensajes. Son mutuamente excluyentes. Un número no puede ser par e impar al mismo tiempo. Por lógica, eso no va a suceder. Entonces, ahí tengo mi programa en Python que me permite cumplir con el objetivo de que está acá, ¿cierto? Que es construir un programa que permita leer desde el teclado un número y permite imprimir un mensaje para saber si ese número es par o impar. Perfecto. En Python, el desafío de toda esta serie de videos es también hacerlo en C. Ya a veces parto en Python, después en C, da lo mismo, ¿no? Y ahora vamos a ir a C, mi proyecto en C. Lo último que hice fue lo de los operadores. Voy a crear un nuevo archivo que se va a llamar 4 condición.c, la extensión. Y aquí la misma historia, voy a copiarlo de hecho. La inclusión de todas las funciones de estándar de entrada y salida, el printf, el scanf, están todas incluidas ahí para que nosotros podamos usarlas libremente. Ahora vamos a hacer aquí el int_main, ¿cierto? Que es nuestra función principal, que como le declaré que iba a retornar un entero, aquí estoy diciendo a la función que voy a retornar un entero, entonces debo ser consecuente y voy a retornar un 0. Voy a retornar el número que quiera, siempre es un entero. Entonces, acá tenemos la misma historia. Necesito leer el número. Los comentarios en C se escriben de esta forma. Lee el número. La diferencia es que en C es un poquito más
laborioso, ¿cierto?, el poder leer el número, porque para leer el número necesito tener una variable previamente declarada. Entonces, acá vamos a declarar la variable, declara la variable para variable, voy a cerrar esto para hacerme un poco más de espacio, ahí sí, para almacenar el número, listo. Entonces esta variable, recuerden que en C hay tipos de datos, los tipos de datos que hemos visto hasta ahora simplemente el entero, así que voy a poner el int y voy a poner el número, listo, declarada mi variable. Eso C me obliga a hacer eso. Ya, ese es uno de los lenguajes que las variables no pueden aparecer porque sí, debe estar tipado, por lo tanto yo para cada variable, que es una dirección de memoria, donde yo voy a guardar un dato, necesita tener un nombre y un tipo de dato, ¿ya? Y eso se le llama declarar una variable. Entonces acá yo voy a poner un mensaje, el printf, ¿cierto?, para poder decirle que ingrese un número, ¿ya? Perfecto, ahí está. Luego, eso no es suficiente, ¿verdad?, porque ahí va a estar el mensaje, pero necesito leerlo, y la lectura se hace con un scan, ¿cierto?, con la función scan, y aquí vamos a establecerle el tipo de dato que yo quiero leer. Quiero leer un número entero, por lo tanto hay un porcentaje asociado a cada tipo de dato, en este caso es el porcentaje D, y acá va el nombre de la variable donde yo quiero almacenar eso, acompañado por un ampersand que tiene que ver con la dirección de memoria donde está la variable, para poder ir a guardar el valor que voy a leer del teclado justamente en esa dirección de memoria. C tiene la característica de que tiene un término de línea o de instrucción que es el punto y coma. Ya Python nos liberó del punto y coma. Entonces cuando uno va cambiando como de lenguaje, es típico que va poniendo punto y comas donde no los debe, o se olvida de los puntos y comas cuando estás obligado. C es uno de esos lenguajes que tienen la restricción de que debe la instrucción terminar con un punto y coma. Entonces hasta ahí yo logro leer un número con la intención de poder averiguar si ese número es par o impar. La misma historia, ya hasta ahí solo tengo el número. ¿Qué debería hacer ahora? Lo mismo que hice en el otro caso, en caso de Python, voy a calcular el resto de la división por 2. De la división por 2. Entonces, ¿cómo lo hago? Voy a guardar una variable, resto es igual a, en C el operador es exactamente el mismo que en Python, aquí lo habíamos revisado en el video 4, ese es el resto, entonces vamos a poner que aquí lo voy a hacer entre número y el 2. Perfecto, punto y coma, no se me puede olvidar. Listo, pero hay una cosa extraña ahí porque el resto está en rojo. De hecho, yo voy a hacer el ejercicio ahora de compilar. Estamos usando la terminal gcc-wall. Le voy a poner 4 condición 4 condición.c y explotó. Me dice que hay un error porque la variable resto no está declarada. Es lo que les decía hace un minuto atrás. C no es un lenguaje muy libre en el sentido de que las variables van a aparecer porque sí. Eso no pasa, ¿ya? Si se me antoja de tener una variable, hay que declararla previamente. Entonces, acá yo necesito la puedo declarar junta, ¿ya? O también puedo hacer de manera separada. La voy a dejar de manera separada porque como tenía un comentario arriba, para no entorpecer mi comentario. Entonces aquí vamos a poner que almacena el resto de la división. Perfecto. Muy bien. Ahora sí, si yo voy a compilar, ahí está. Me da un warning, me da 2 warnings de hecho, pero no el error. Ya el error ya lo superé. ¿Por qué? Porque declaré la variable, eso es lo que le molestaba. A él no le pueden aparecer las variables porque sí. Tiene que haber previamente una declaración. La cuestión no es al lote acá. No es que al otro lado sea al lote, no estoy diciendo eso, pero hay una cierta libertad allá que acá no existe. Entonces, tengo mi variable, tengo almacenado mi
¿cómo se llama? Mi resto, ¿cierto? De mi división. Este wording me lo está dando porque yo estoy declarando una variable y no la estoy usando, ¿ya? Después este wording me lo está dando por un tema de cómo estoy yo llamando a la función. Debería guardarlo en una variable que me almaceno y que me va a devolver, ¿ya? Pero por ahora vamos a obviar ese wording. Ese de acá se va a solucionar luego porque ahora voy a ocupar yo la variable. Lo que le está molestando ahí es que no la estoy usando. Entonces, bueno, ¿para qué la declaraste si no la vas a usar? ¿Ya? La usas solamente para asignarle un valor, pero ¿qué haces con ese valor? Entonces ahora es donde yo la voy a necesitar, igual como la necesité antes. Aquí voy a verificar si el resto es 0. Perfecto, como hacemos eso, también con un if se me obliga a que vaya entre paréntesis la condición resto igual a 0. Eso es un operador lógico de igualdad, ya que hay varios operadores lógicos más que vamos a ver a medida que vayamos usando condiciones. Y aquí la diferencia está entre que, o sea, en que la sintaxis de C es un poquito distinta. Bueno, todos los lenguajes tienen su sintaxis distinta. En el caso de Python, cuando yo establezco el 2 puntos, el intérprete entiende que lo que viene después y está identado, ¿cierto? Es lo que va a ejecutarse si es que la condición se cumple. Lo que se le llama un bloque de código. En el caso de C, ese bloque de código yo lo establezco entre llaves. Acá van a encontrar varias opiniones respecto de que algunos dicen que si la instrucción es una sola, la que está sujeta a la condición, no necesito las llaves. Ahí cada uno es libre de tener la opinión que quiera, ¿no? En mi caso, yo prefiero poner las llaves porque si después yo quiero agregar nuevas instrucciones a ese bloque que está sujeto a la condición, simplemente las agrego, sin tener que pensar o reestructurar o reordenar mi código poniendo las llaves indicando el bloque. Entonces, es una cuestión personal. Yo, independiente de que tenga una o muchas instrucciones, mi condición siempre las encierro en un bloque. Entonces, en este caso, si eso sucede, voy a imprimir un mensaje, igual como lo hice en el otro programa, donde dice el número es par. Y voy a saltarme una línea porque no quiero que me quede el cursor junto al mensaje que voy a imprimir. Y en el caso de no, ¿cierto? Un else. Y voy a imprimir lo mismo, ¿cierto? Printf. Y aquí le puse ñ, nada que ver, ¿no? Ahí sí. El número es impar. Y también voy a saltarme una línea. Punto y coma, porque esa es la restricción que tiene C. Y voy a compilar. El wording, que yo les decía que es porque le estoy asignando, no estoy asignando el retorno de una función. Y eso no le gusta. Y voy ahora a mirar. Si te fijas, ahora yo tengo un archivo que se llama 4condition, que es un ejecutable. Y aquí voy a establecer 4condition. Y me dice ingreso un número, voy a ingresar el 29. Me dice que el número es impar. Nuevamente lo voy a ejecutar con el 14 y me dice que el número es par. Lo voy a ejecutar con el 0 y me dice que el número es par. Ya, porque computacionalmente el número es 0, es par, porque la división por 2 es 0 y el resto es 0. Por 0 es par. La misma historia, ya logré el mismo objetivo, cumplir con imprimir un mensaje dependiendo de si el número era par o impar. Analizamos en ambos casos la paridad del número, utilizando el concepto del resto, para poder saber si el número era par o impar. A medida que uno va avanzando, va obviando algunas cosas. Por ejemplo, alguien que ya maneje un poco esto me diría, oye, pero ¿para qué definiste una variable? Pudiste haber hecho esa operatoria en el mismo if. ¿Para qué una variable más? Ya está bien. Ya uno con la experiencia después va adquiriendo ciertas prácticas que te van facilitando un poco la existencia incluso de variables. Hay gente que se limita, ¿cierto?, a la cantidad de variables y muchas de las operatorias las hacen en una misma instrucción. Eso queda a cuenta de cada uno. Pero el objetivo está cumplido. Ya logramos
cumplir con construir un programa que permita leer un número desde el teclado y que me permita saber si ese número es par o impar, dependiendo de, ¿cierto? El resto, que es lo que matemáticamente o computacionalmente se acostumbra a hacer para poder ver si un número es par o impar. Con esto cerramos la primera aproximación que hicimos de condiciones. Cuando aparecen condiciones viene mucho de la mano los operadores lógicos, el operador de igualdad, el mayor igual, el menor igual, etc. Porque viene mucho de la mano de que voy a ver si esto es mayor que esto, entonces voy a hacer esto otro. Si la suma es par, entonces voy a hacer esto. Si es divisible por 5, entonces voy a hacer esto otro. Va a depender mucho del problema, pero cuando uno habla de condiciones aparecen casi de manera inmediata el concepto de los famosos operadores lógicos. Acá yo solo vi uno, ya, el operador de igualdad, que se parece mucho al de asignación en ambos lenguajes. Es el doble igual es el operador de igualdad. ¿Ya? El igual solo es un operador de asignación. Y ahí está la distinción. Normalmente uno tiende a poner en un if un solo igual. La máquina explota porque no puedo asignar en una condición, dice, a menos que le ponga unos paréntesis, otro lío. Pero el operador de igualdad, si yo quiero comparar si una cosa es igual a otra, entonces eso se debe hacer con el igual, ¿ya? Y en Python es la misma sintaxis. Nuevamente, si quieres entrar en las comparaciones, las líneas de código entre un lenguaje y otro van a ir aumentando dependiendo de la práctica que uno tenga, de la experiencia que uno tenga, pero hay ciertas cosas que se pueden ir sintetizando, ¿ya? Dependiendo del problema, de la magnitud del problema, muchas veces me van a aparecer más líneas de código en un lenguaje que en otro por la naturaleza del lenguaje incluso, ¿ya? Pero independiente de, lo importante es ir conociendo la sintaxis, ir viendo cómo un poco van funcionando las cosas. Eso es para este quinto video. Espero que les haya servido de algo. Ya en el siguiente video vamos a ir avanzando un poco más en condiciones, particularmente en otros operadores lógicos, y así vamos a ir cumpliendo con este objetivo de ver al menos las 3 estructuras de control y después ya comenzar a hacer ejercicios un poco más elaborados. Espero que les haya servido y nos vemos en un próximo video dentro de los próximos días para avanzar en nuestro desafío de recordando cómo es esto de la programación. Muy buenas noches, que descansen y nos vemos en el siguiente video.